da la impresión de que hay algunas piezas legislativas que se están haciendo más rápido de lo que se deberían. Y en efecto, pues sí, nos preocupamos más de uno cuando vimos que le habían entregado a RTC, a de Gobernación y concretamente a Radio, Televisión y Cinematografía, el mandato de proveer, y el verbo es fundamental, de proveer el servicio público de radio y televisión. Y la verdad, pues eso ya sonaba a órgano oficial de propaganda gubernamental. ¿Qué quieres que te diga? Claro. La verdad fue Irene Levy quien conoce bien el tema, alertó sobre el asunto, y es que no es lo mismo garantizar que proveer. Si tú me dices que Gobernación va a garantizar el servicio público, bueno, pues eso es garantizar conforme a la Constitución, pero proveer sí era concentrar. Luego nombran al cineasta Mandoki, que ha sido pues el órgano de propaganda principal del presidente electo, eso ha sido, y entonces sí, la preocupación fue amplia. Pero parece que fue un error de redacción, una fe de ratas, tuvo Olga Sánchez Cordero que un poco tragarse el sapo ella solita, digamos en tribuna, y ya, finalmente esto se resuelve. Yo no será Cámara de Diputados quien modifique esto, yo creo que va a ser en senadores, porque acuérdate que la minuta está en senadores. Sí, fue la Cámara de Origen, sí. Sí, en senadores corrijan y pongan que garantice. Ya había un mandato para que el sistema de televisión y radio pública se encargara de garantizar. Entonces estamos regresando un poco al redil, es que podemos estar tranquilos, la pluralidad de los medios públicos sigue ahí. Yo sé que el fantasma de TV Española y de la BBC sigue flotando, pero la verdad, Pepe, esos son modelos de 1945. O sea, habría que traernos a la actualidad lo que la BBC y la TV Española se han vuelto para poder hacer en México una cosa robusta desde los medios públicos. Ahora, yo sí celebro, Pepe, que estemos hablando de medios públicos. Ahora no sí, aquí influyeron privados. mucho quienes se atrevieron, por supuesto, a cuestionar desde sus tribunas, defensores de derechos, del derecho a la información, en fin, analistas, intelectuales, como tú comprenderás, en fin, que dijeron, ¿saben qué? Cuidado, alerta, alarma, y encendieron los focos y se dieron cuenta finalmente los senadores de que lo que venía de la Cámara de Diputados había que enmendarlo. Sí, y eso nos dice que hay todavía posibilidades de modificar pues muchas de las iniciativas que están andando, ¿no? Déjame ponerte otro ejemplo. Me entero ayer que el Archivo General de la Nación, que requería como unos 400 millones de pesos para consolidarse el año que entra en la cabeza del sistema de archivos de todo el país, desde los archivos municipales hasta los federales, le están entregando 60 millones de presupuesto. Y yo se puse a preguntar qué está pasando aquí. Bueno, estas pugnas que vamos dando desde la sociedad, desde la organización, desde la exigencia, hacen que el gobierno corrija, el gobierno futuro, y eso quiere decir que entonces traemos una relación mucho más flexible y más fluida de lo que en un principio se supuso. Así es que más vale agarrar coraje y decir la verdad cada que haga falta, como diría Michel Foucault, porque eso da resultados, querido Pepe. Hablando de la verdad y que más vale agarrar coraje, ¿qué te parece lo que dijo ayer la maestra Elba Ester Gordillo? Que va por todo y reclama lo que ella opina le pertenece. Asegura a la maestra Elba Ester Gordillo que le toma la palabra Andrés Manuel López Obrador, que se va a convocar en el sindicato a elecciones democráticas para que los trabajadores y los maestros decidan quién debe ser la cabeza de ese liderazgo. Y claro, si voltean a verla a ella, pues ella encantada. ¿Tú crees en esto? Pues mira, Pepe, yo creo que es un video bien interesante, por cierto, que se divulgó en la página de un compañero colaborador tuyo en Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva. Es una plataforma rara para estar mandando mensajes políticos, pero bueno, más allá de la anécdota, yo tengo la sensación con este video que hay que escucharlo, como cuando tú y yo éramos jóvenes y nos decían que había que escuchar los discos de rock al revés, porque entonces ahí podía no entender el mensaje del diablo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Este mensaje hay que oírlo al revés, es decir, comienza por el final. En el final lo que ella dice es, yo tengo un derecho, ¿y cuál es ese derecho? Pues ella era la presidenta vitalicia del CENTE, ¿no? Que pues ha sido conculcado, y estoy dispuesta a renunciar a ese derecho a favor del interés general de los trabajadores. A ver, me parece que ese mensaje final es el más importante, porque ese es el pacto que tiene ella con Andrés Manuel López Obrador, y muchos nos veníamos preguntando cuál habría de ser ese pacto. O sea, ella va a renunciar a ese privilegio para poder dar paso ¿a qué? Bueno, pues a que por primera vez en la historia del CENTE
los vientos de la democracia se cuelen por esa estructura que nunca ha sido un sindicato. El CENTE es el brazo del Estado mexicano para doblegar al sindicato y los intereses de los trabajadores, para subordinarlos a los intereses políticos, pero sobre todo a los intereses electorales. Así fue desde su fundación, pasando por Jongitud, desde luego por Elbester Gordillo. Y cada vez que alguno de los líderes decidió oponerse al presidente, pues el presidente utilizaba una grúa y desde las alturas removía al líder y ponía un líder a modo. ¿Qué estábamos suponiendo mucho? Así lo hizo Carlos Salinas con el profesor Carlos Jongitud y colocó a la maestra Elbester. Después el presidente Peña Nieto utilizó esa grúa desde las alturas para remover a Elbester, meterla a prisión y poner a Juan Díaz de la Torre, quien a estas horas supongo estará haciendo ya maletas. Y así le hizo Echeverría también cuando remueve a los anteriores para poner a Jongitud. Es decir, cualquier facción que pudiese oponerse al gobierno, a los intereses del gobierno, era removida. Entonces, pues sí, ahí estábamos todos, ¿no? Ya iban a remover a Juan Díaz y Elbester venía de vuelta. Había que escribir un capítulo más de esta historia sin fin de su liderazgo. Pero en realidad la novedad es la segunda parte del mensaje, voy otra vez del final hacia el medio, ¿no? Que ya lo citabas tú, cuando ella dice que el sindicato debe proceder a una elección libre, secreta, universal, lo cual que no garantiza la permanencia del Elbester, porque aunque tenga el apoyo del presidente electo, yo no veo por qué Juan Díaz renunciaría a que su corriente y sus cuadros jueguen, o por qué la coordinadora en Oaxaca o en Michoacán o en la Ciudad de México, Chiapas, deje de jugar, o por qué, te lo voy a poner más fuerte, los gobernadores o los líderes de sección, de las 52 secciones, renunciarían a ejercer el voto directo y secreto de sus propios cuadros. Y en ese sentido, si es cierto que el presidente está ofreciendo vida democrática del sindicato, estaríamos en un parteaguas histórico, porque después de ese proceso, no importa que el Elbester juegue o no juegue, no va a dar el mismo resultado al que tenemos hoy. Entonces yo creo que ese es el mensaje más relevante. Ahora, en esa dinámica el Elbester, pues en efecto tiene derecho a rearticular su corriente, vanguardia renovada, déjame llamarlo, o sea, Jongitud versión 3.0, porque es la que ella pertenece, para tratar de retomar sus fueros. Pero sí estamos hablando de una lógica que puede cambiar no solo la vida del CENTE, y aquí te propondría esa lectura, sino la vida de los sindicatos al servicio del Estado. Porque si esta es la mecánica que se está previendo para el CENTE, yo me supondría que es la misma que se prevé y que Romero Deschamps se ponga a remojar sus pocos cabellos, lo que va a ocurrir con el Sindicato de Petróleos o con CFE. Entonces yo creo que aquí en realidad lo que se está redefiniendo es una relación entre el gobierno, de militancia morenista y estos sindicatos al servicio del Estado. Por eso, por primera vez en muchos años, yo vi con muy buenos ojos, escuché con muy buenos oídos este mensaje, si es que eso es cierto. Y permíteme en esta ocasión pagar el impuesto de la ingenuidad, Pepe. Capaz y que esto cambia las cosas, pues. Y hay una cosa en la que Elbester tiene razón en su mensaje de ayer, es que hoy un sindicato que excluya a las corrientes no próximas al morenismo es un sindicato desbaratado. En cambio, un sindicato que reconozca la pluralidad de voces sí puede ser un sindicato muy interesante y que funcione para empujar las reformas educativas en otra dirección. Va a ser más complicado tener en la misma mesa a la coordinadora, a la profesora, a Juan Díaz, a los liderazgos locales, pero la verdad es que sí están anunciando un modelo distinto y yo sí pago por ver, digamos, como diría el jugador de póker. Ojalá no salga caro el impuesto a la ingenuidad como lo has planteado.